Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Estos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores del Evangelio. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en misa gregoriana por el eterno descanso de María Felicitas Acosta Cabrera, José Vázquez Gutiérrez, Juan Daniel Sánchez Ibarra, Samuel Borunda, Elisa Duarte, Crisia Salinas, Virginia Rodríguez, José Carrillo, Eusebio González, Juliana Serna, María Natividad Serna, Emilia Carrillo, Casimira González, Lorenza Carrillo y Paulino Carrillo. Oramos por la tranquilidad emocional y espiritual de los inmigrantes. Oramos por nuestro país, Venezuela. Oramos por la salud de Vero Espejo, Emilio Estrada, Meli Duarte, Martín Morunda. Oramos por la familia Sánchez Rodríguez. Oramos por la salud y recuperación de Alejandro Salazar Gutiérrez. Oramos por la familia Salazar Gutiérrez para que Dios les dé el don de la fortaleza. Oramos por la conversión de Jonathan Robles, María Virginia Uribe y sus dos hijos, Jonathan y Joseph. Oramos por el eterno descanso de Alison Robles. Oramos por el eterno descanso de María Guadalupe Robles Quintero y Emmanuel Robles Quintero. Oramos por la familia de Jesús Alejandro Robles, Isabel Quintero y su hijo Jesús Alejandro Robles Quintero. Oramos por la sanación para ellos. Oramos por los no nacidos. Oramos también en este día por el eterno descanso de Monseñor Eduardo Contreras, Egarriera y Carly Yepes. Oramos en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Rosa María Rodríguez, para que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ella. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros,
ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concede que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina y que formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de David, de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer. Y ahí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdotes a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres. Cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can 1000 maravillas y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
Dichoso el que por vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y le dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él le preguntó: ¿cuántos panes tienes? Ellos contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos lo fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios del primer libro de los Reyes. Mire, nosotros debemos aprender a tener cuidado. Debemos aprender a tener cuidado. Si nosotros hemos leído el libro de los Reyes durante estos días y hemos escuchado la Santa Misa, nosotros vamos a escuchar que Salomón, ¿quién era Salomón? Rey de Israel. ¿Sí? El más sabio de todos, pero que en su vejez, dice la palabra de Dios, se desvió a otros dioses. ¿Sí? Él le construyó un templo a Dios. Lo leímos en las misas días atrás. Le ofreció sacrificios en cantidades industriales. Muchísimo, eran incontables los sacrificios. Oye, cuando eran los días de fiesta, Salomón se dedicaba al Señor, todo, durante muchos años en su vida. Pero él tenía muchas mujeres por ser rey y en su mayoría todas eran extranjeras. Y entonces cuando ya él estaba envejecido, pues las mujeres le empezaron a decir
que ellas necesitaban darle culto a sus dioses. Y él empezó a construir altares para que ellas ofrecieran cultos a otros dioses, a sus dioses. Dios de Moloch, Dios de Astartés, de Quemón, todo eso. Todo eso son del maligno, del demonio. ¿Sí? Esos eran los dioses que le ofrecían en sacrificio. ¿Sabe qué le ofrecían en sacrificio? A sus propios hijos. Eran sacrificios humanos lo que hacían. Tenían un hijo y se lo sacrificaban a esos dioses. En su vejez se desvió. ¿Cuánta gente en su vejez no se ha desviado porque se ha dejado dominar de quién? ¿Se ha dejado dominar de quién? De los hijos. De los hijos. Padre, yo tengo una lucha porque mi hija es protestante. Y yo creo que me voy a meter a protestante para que se calme. Cuando la persona envejece, y lo dice la palabra de Dios, se deja a veces llevar por caminos que no son. Oye, usted toda la vida vino a la iglesia católica, escuchó la palabra de Dios y todo esto, pero ya cuando usted tiene sus hijos grandes, se desviaron, nunca fueron a misa, hicieron la primera comunión, la primera y la última porque no volvieron más, hicieron la confirmación a regañadiente porque usted los obligó, etcétera, etcétera, como pasa en la vida cristiana. Pero resulta de que cuando ya dejan de venir a la iglesia, entonces resulta ser de que un día se vuelven ¿qué? Protestantes. Nunca quisieron leer la Biblia en la iglesia católica, pero sí se fueron a la iglesia protestante y entonces comienzan con los viejitos y las viejitas. Oye, mamá, véngase para acá. ¿Qué va a hacer usted ir para allá, para misa? ¿A creerle a ese cura? Oye, ¿usted a quién le tiene que creer? ¿A quién? Oye, el mismo Jesús lo hizo en el Evangelio de Juan. Crean en Dios y crean en mí. Como usted a veces no está seguro de las cosas, entonces usted cree que usted es un creyón, que cree en lo que el Padre dice. No, usted no cree en lo que el Padre dice, usted cree en la palabra de Dios. Lo que dice la Santa Madre Iglesia, no lo que dice el cura. Lo que dice la Santa Madre Iglesia. Por eso el sacerdote debe ser elegido ¿por quién? ¿Debe ser elegido por quién? Por Dios. Oye, el sacerdocio no lo debe desear uno, porque cuando usted lo desea, usted se desvía de las cosas. Y lo va a decir el libro de los reyes, no lo voy a decir yo, lo va a decir el libro de los reyes. Oye, Dios es quien elige, no es la gente quien elige ser. Es que yo quiero ser, usted puede ser en el mundo lo que quiera, pero en el camino de Dios usted es lo que Dios quiere que usted sea. Así de sencillo. No vivo de deseos, no vivo de placeres, no vivo de caprichos, porque a veces me encapricho con algo que tengo que obtener. Dios no es así, porque cuando nosotros lo hacemos por deseo y cuando nosotros no lo hacemos como Dios lo quiere, oye, nos desviamos del camino. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos situaciones. Aquellos que envejecen, oye, ¿cuántos viejitos no se han ido al protestantismo? Que fueron verdaderos católicos que rezaban todos los días, que tenían sus altares en sus casas, pero que un día vinieron sus hijos protestantes y le agarraron todas esas imágenes, se las tiraron al suelo, se las partieron y se las quemaron y le dijeron: no, mamá, véngase que usted tiene que venirse para acá, usted tiene que ser cristiana. Oye, ya era cristiana, al contrario, usted dejó de ser ¿qué? Cristiano. ¿Y se convirtió en qué? En protestante, porque ahora va a empezar a protestar. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces eso fue lo que le pasó a Salomón. Se envejeció y se dejó llevar a otros dioses. Y a mucha gente le pasa. Se envejece y se dejan llevar ¿a qué? A otros dioses. Yo sé que usted y yo vamos por ese camino de la vejez. Vamos a llegar ahí. Pero no porque estemos viejos van a venir los demás a llevarnos por otros caminos que no sean los caminos ¿de quién? De Dios. De Dios. Yo siempre le digo a la gente, mire,
Cuando llegan situaciones así, que llegan las señoras mayores y me dice, padre, pero es que mi hija, yo le dije, pues regáñela así como usted la regañaba cuando tenía 15 años. Regáñela y dígale que la deje en paz. Porque a la final no es su hija, ese es el diablo, que la tiene poseída y le insiste a usted que se aleje de la iglesia. Y usted verá si usted se aparta de la iglesia. Pero usted debe hablarle con claridad y decirle, no, yo estoy en el camino del Señor. Que usted va por el camino del diablo es otra cosa. Y hábleles así para que sienta el amor de madre, le di. Porque no pueden venir, porque el diablo va a buscar la manera en que usted se aparte del camino de ¿quién? De que deje de rezar, de que deje de ir a misa, de que deje de comulgar, de que deje de confesarse. En otra palabra, que usted se aleje de Dios. Y entre comillas se hacen llamar cristianos. ¿Creen en Cristo? Dice el Señor, si no creen en mí, crean en mis obras. ¿Cuáles son las obras de Dios? La Eucaristía, la confesión, el bautismo, la comunión, la misma Eucaristía, la confirmación, la unción de los enfermos, el matrimonio y el orden. Esas son las obras de Dios. Y ellos no quieren creer. ¿Por qué nos dejamos engañar? Y se dejan llevar a otros dioses. Eso le pasó a Salomón y por eso pecó. Oye, hasta el punto que Dios dijo, oye, vamos a dividir el reino. Lo vamos a dividir por el pecado que cometió. Oye, dejar a Dios por otros dioses es un pecado. Es más, lo va a decir hoy el Salmo 105. Dice la palabra de Dios, mire, cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Cambiamos muchas veces a Dios por otras cosas que no sirven para nada. Y entonces la gente anda creyendo que el Dios de los cristianos es el mismo de los protestantes. No. El Dios de los cristianos no es el mismo al Dios de los protestantes. Es diferente. Porque nosotros creemos en Jesucristo y creemos en su palabra y creemos en sus obras. Y como creemos, hacemos las cosas como Él nos las pide. Mire cómo lo va a decir el libro de los Reyes. Dice, en aquel día Jeroboam, rey de Israel, oye, a Jeroboam le dieron, porque Dios dividió el reino en dos, a Jeroboam le dieron, llegó el profeta y le dice, oye, toma 10 pedazos de tela. Le dice el profeta, toma 10 pedazos de tela. ¿Sí? El profeta Ahías. Porque Dios, el Señor, te manda a decir, voy a rasgar el reino de Salomón y a ti te daré 10 tribus y a Salomón le dejaré una en consideración a David mi siervo. ¿Cuántas tribus eran en Israel? 12. ¿Cuántas le dieron a Jeroboam? 10. ¿Cuántas quedan? 2. ¿Y cuántas le dieron a Salomón? 1. ¿Cuántas quedan? ¿Cuál es la que le tocó cuál es la que no le correspondió a ninguno de las dos? Vamos a ver si ustedes saben. La tribu de Leví. Porque esa tribu era consagrada especialmente ¿a quién? A Dios. Por hecho ellos se ocupaban de todas las cosas concernientes ¿a quién? A Dios, al templo, al arca, a todo. Ellos eran consagrados directamente a Dios. Salomón le dejaron una y a Jeroboam le dejaron 10. ¿Quién era Jeroboam? Sí, un rey, se convirtió en rey. Pero antes de ser rey, ¿quién era Jeroboam? Jeroboam era, vamos a decirlo así como lo conocemos aquí, la mano derecha de Salomón. Era un administrador. Era el administrador de Salomón, la mano derecha, como decimos nosotros en criollo. ¿Sí? Pero, como sucedió todo esto, Salomón lo iba a mandar a matar. Y él se escapó a Egipto. Y luego regresó. Oye, le tocó volver y cuando volvió se convirtió en rey. Y resulta ser de que entonces murió Salomón y ahora quedó Roboam. ¿Quién es Roboam? El hijo de Salomón. Porque siempre iba quedando el hijo del hijo. ¿Sí? David tuvo un hijo que se llamó ¿cómo?
Salomón que ocupó el trono. Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboán, que ocupó el trono. Y Jeroboam, que era su administrador, ocupó la mayor parte del reino. ¿Sí? Roboán le tocó la provincia o la tribu, en este caso que habitaba en Jerusalén. Porque Jerusalén es la ciudad ¿de quién? De David. De David. Le tocó esa. El resto les tocó a Jeroboam. ¿Qué pasó? Que Jeroboam se desvió también de Dios. ¿Qué problema? Que a la gente le gusta ¿qué? Desviarse ¿de dónde? Del camino de Dios. A la gente no le gusta ir por el carril. A la gente le gusta descarrilarse. Jeroboam se descarriló. Porque mire lo que hizo Jeroboam. Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros. Acuérdense que a Roboam le tocó la ciudad de Jerusalén, ahí, ese sector, por así decirlo, ese sector de Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? ¿Qué había? El templo de Dios. Pensaba para sus adentros, Jeroboam, el reino todavía puede volver a la casa de David. Él pensó eso. El reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, oye, en el único lugar donde se le ofrecían sacrificios a Dios, ¿dónde era? En el templo de Jerusalén. Todo el pueblo era israelí. Todo el pueblo iba a ofrecer allá. Pero él no quería perder ¿qué? Su reino. No lo quería perder. Oye, todavía puede volver Israel a la casa de David, es decir, se puede unir otra vez. Si sigue yendo al templo a ofrecer sacrificios, dice al Señor en el templo, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. ¿Vio lo que pensaba Roboam? Oye, toda la gente se va a unir a Roboam y a mí, Jeroboam, me van a matar y me van a quitar todo lo que yo tengo o lo que Dios en su momento le dio. Y escuche bien, por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó a hacer 2 becerros de oro. ¿Qué hizo Jeroboam? Primero, consultó. Tenía sus propios consejeros. Consultó. Oye, usted siempre en la vida debe tener a alguien que lo aconseje, ¿verdad? Pero usted debe discernir entre el bien y el mal. Por eso usted le debe pedir ¿qué a Dios para eso? Sabiduría. Oye, Señor, dame sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal. Para saber escuchar a este que me aconseja si eso está bien o está mal. Porque no todo el mundo viene a darle a usted ¿qué? Buenos consejos. Yo siempre cuando la gente viene a casarse, yo le digo, mira, ahí tiene usted los padrinos, ¿verdad? Los padrinos deben guiar a sus ahijados en el camino del matrimonio. Pero yo le digo, pero si usted escucha de su padrino, que le dice, ya deje esa vieja. Oye, usted debe saber que ya no puede contar ¿con qué? Con ese padrino. Ya ese padrino no sirve porque lo está guiando a usted ¿por dónde? Por el mal camino. Si a alguien, un amigo le dice, ya, deje eso, déjela o déjelo, la amiga o la madrina, déjelo. Oye, usted debe discernir, si esta no me está guiando por buen camino. Porque esta quiere dividir a la familia, no la quiere unida. Y si es un amigo eso, y por eso yo le digo, y cuando usted llegue a este punto donde todo el mundo le diga, no, sí, mire, oye, busque usted ¿a quién? A alguien que le ayude de verdad. Porque ¿qué pasó los consejeros? Jeroboam mandó a hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, vamos a ver qué le dijo, ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. ¿Era buen consejo lo que estaba haciendo Jeroboam? No. Le estaba mandando a adorar ¿a quién? A un becerro, dice la palabra de Dios, un becerro que con la imagen de un buey que come pasto. Cuando a usted le llegue y le diga,
no vaya ya a la iglesia, vámonos mejor para la rumba. Diga usted, este es un Jeroboam. Este es un Jeroboam. Cuando diga usted, ay, ¿qué va a ir a usted a rezar por allá donde ese muertico? Que de paso usted ni lo conoce. Que le hizo la vida imposible a usted. Diga usted, ¿ese es qué? Un Jeroboam. Que quiere apartarlo a usted de las cosas de ¿quién? De Dios. Voy a las cosas de Dios y puede ser que me encuentre alguien por el camino y me quiera desviar. Ese es un Jeroboam, dice la palabra de Dios. Oye, porque le dijo que los becerros de oro, que las imágenes, en este caso sí, los becerros de oro, ¿eran quiénes? Dios. ¿Y usted recuerda lo primero que hizo el pueblo de Israel? Un becerro de oro también. La imagen de un buey que come pastos, dice la palabra de Dios. ¿Y a Dios le causó qué? Indignación, igual que a Moisés. Oye, no lo puedo dejar solo un momento porque usted de una vez se descarrila. En la familia, usted no pueden dejar a la familia un momento solita porque una vez se descarrila. Los hijos, las hijas, la esposa, el marido, los nietos, los sobrinos, los tíos, los abuelos, todo el mundo se quiere descarrilar. Oye, dice la palabra de Dios, esto lo hizo Jeroboam para no perder el reino. Este es su Dios, el pueblo, el que te sacó de Egipto. Dice, él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Y dice la palabra de Dios, además mandó a construir templos en la cima de los montes. ¿Qué hizo? Templos en la... Oye, mire cómo el pueblo de Dios está dividido. Porque Dios, aunque no lo podemos contener en un templo, lo va a decir Salomón, pues Dios, usted quiere habitar aquí. No lo podemos contener. Su morada está en el cielo. Ni el cielo puede contener a Dios. Pero Dios aún así quiere estar en un lugar para que nosotros podamos ir a hablar con Él y expresarle todo lo que sintamos. Ese es el sagrario. Pero aquellos que están desviados, dice la palabra de Dios, construyen templos donde pueden, en la cima de los montes, y le pone de sacerdotes a hombres del pueblo. Oye, si usted medita esto, usted dice, mire, ¿cuántas iglesias protestantes no hay aquí? Muchas. Hay un solo templo católico, solamente en Guanapa, Santiago Mariño y aquí arriba, 18 de marzo. ¿Eh? Y usted por donde quiera ve un templo de esos protestantes, dedicado a otros dioses, que no es este. Porque si fuera este, ellos estuvieran ¿dónde? Aquí con nosotros. Entonces ellos dedican templos, el uno no le gusta al otro y va y se abre una iglesia, el otro sueña, por supuesto, en la noche o a mediodía o en la mañana, no se sabe cuándo, sueña de que tiene que ser pastor y que tiene que tener una iglesia y que tiene que criar un rebaño, y entonces vaya y construye un templo. Y mucha gente o poca gente le sigue. Porque el pueblo se desvía fácilmente. El pueblo se desvía. Aquí entre no vayan a decir más nadie. No lo vayan a decir. Oye, Jeroboam le construyó templos al pueblo para que no fuera al verdadero templo de Dios. Y en el siglo XXI, muchos gobiernos le construyen templos a esos dioses para que la gente no venga al verdadero templo de Dios, sino que pelean contra la iglesia. Y no les gusta cuando la iglesia les dice eso, no les gusta. Entonces por eso ellos, con rabia, con egoísmo, con ira y todo lo que tienen en su corazón, entonces dice, vayan, nosotros les damos para que ustedes construyan esos templos. Para que la gente se pierda. Para que no vayan al verdadero Dios. Eso lo hizo Jeroboam. Y para así él poder mantener ¿qué? Su reino. ¿Le suena algo parecido?
Ah, bueno. La realidad es mera coincidencia con lo que nos habla la palabra de Dios. ¿Ve? Y entonces dice, y puso de sacerdote a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Oye, cualquier hombre lo agarraban y lo ponían ¿de qué? De sacerdote. Eso no le prestaban atención. Oye, ¿usted no ve eso en la iglesia protestante? Cualquiera puede ser pastor, drogómano, violador, etcétera, 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 etcétera. No podemos ver y son muchas las noticias. Oye, porque Dios es el que llama. Yo no soy quien elijo a quién. Es más, él mismo nos lo va a decir. No son ustedes los que me eligen a mí. No, Señor, no se equivoquen. Soy yo quien los elijo a usted. Lo que pasa es que nosotros lo hablamos con tanta suavidad y lo hablamos con tanta pasividad que a veces creemos que no es como Dios lo está diciendo. Pero si nosotros tomamos en serio lo que nos dice la palabra de Dios, y si nosotros algún día podemos ir allá y visitar a esa gente y vemos cómo hablan, cómo es que ellos reaccionan, nosotros damos cuenta de que, oye, el Señor dijo eso por algo. Porque es que algunos estaban pensando que ellos habían elegido ¿a quién? Al Señor. No, dice el Señor, no. Ustedes no me eligieron a mí. Soy yo quien los he elegido a ustedes. ¿Por qué? Porque algunos estaban exigiendo sentarse a la derecha y a la izquierda. Otros estaban pensando de que como eran parientes de Jesús. Sí, qué cosa tan grande. Porque uno como sacerdote tiene parientes, ¿verdad que sí? Hermanos, primos, primas, tías, la abuela, el abuelo, todo, el papá, la mamá. Entonces cuando uno se hace sacerdote, llegan los parientes y le dicen a uno, mire, yo traigo aquí al muchacho para que le haga la primera comunión, sin haber estudiado. Es. Sin hacer catequesis. Porque es que usted es el padre y es primo y es hermano y es mi hijo y es mi nieto. Y entonces dice, no quieren con el cura de la parroquia. Porque es que yo tengo a alguien en la familia que es padre. Y no, yo con ese padre no, que venga él. Sí. Y así actuamos muchas veces. Oye, el Señor es quien elige, no soy yo quien elijo al Señor. Entonces a veces creemos que porque somos parientes, ¿qué? Nosotros podemos hacer con el Señor lo que nos dé. No, yo con el Señor no puedo. Y entonces cuando a mí me dicen eso, yo le digo, ya hizo la catequesis, traiga la carta del párroco y yo le puedo hacer eso. Del resto no le puedo hacer nada. Si él hizo la catequesis y quiere hacerla aquí donde yo estoy, bueno, tráigame la carta del padre donde él ya hizo la catequesis y le hacemos la catequesis, le hacemos el sacramento. De lo contrario no se puede. Pero usted no va a venir, no puedo ir. Oye, las cosas tienen que ser como Dios nos las está pidiendo, no como nosotros queremos. Oye, Jorobán hizo lo que él quiso. Puso a hombres del pueblo de sacerdotes. Dice la palabra que no pertenecían ¿a dónde? A la tribu de Leví. Oye, ¿estaba faltando a Dios? Claro que sí. Y a veces nosotros no le faltamos a Dios. Claro. Y dice, instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Judá es la ciudad de David, Jerusalén. Y dice, él mismo subió al altar de Betel para ofrecer sacrificio a los becerros. ¿Qué hizo Jeroboam? ¿Le ofreció sacrificio a quién? A los becerros. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. ¿Usted no vio que los del gobierno estaban ofreciéndole sacrificio a quién? A los becerros. ¿Con quién se están juntando últimamente? Con los becerros. Cualquier parecido
Es pura coincidencia. Oye, querían pertenecer y entonces para convencer a los demás se unieron a eso. Jeroboam, para convencer al pueblo, fue a ofrecer sacrificio. ¿No hicieron ellos lo mismo en estos últimos días? ¿Con quiénes se reunían? No se reunían con la Iglesia Católica, sino al contrario, luchaban contra ella. Y se juntaban con los becerros de oro y le ofrecían sacrificio a los becerros de oro. Y la gente que miraba decía, ¡wow! ¡Qué hombre de oración! Oye, pero es que estaba haciendo oración al Dios equivocado. Y dice la palabra de Dios, mire, para ofrecer, que había mandado hacer, y ahí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Oye, vamos a mandarlo, y dice la palabra de Dios, Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran, ¿qué? Sacerdotes. Oye, ¿es una mala conducta ir en contra de la voluntad de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta de que no hay que ser un criminal, un asesino para ir en contra de Dios? Solamente hay que tener, ¿qué? Una mala conducta, dice, sacerdotes, para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba, mire, y aquí que nosotros presentamos, consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Oye, yo quiero ser sacerdote. Véngase. No le prestaba atención. No le paraba pelota, en otras palabras. Todo el que quería ser sacerdote, ¿qué hacía? Véngase, no importa cómo venga usted. Esa mala conducta viene ¿de dónde? Del maligno. Oye, ¿usted no ve en los protestantes? Todo el que quiera ser pastor se vuelve pastor. ¿Quién dice algo? Nadie. Por eso en la iglesia, no todo el que quiera ser sacerdote puede ser. Y algunos lo desean serlo casi que por encima. Mire, y dentro de la misma iglesia pasa esto. Hay hombres que dicen, yo tengo que ser sacerdote. Y entonces van al seminario. Y si en el seminario le dicen no, váyase, retire. En el seminario siempre le dicen a la gente, váyase por su propia cuenta. No haga que lo echemos. Váyase por su propia cuenta. Usted le dicen las causas, ¿usted quiere que lo votemos? No, yo me voy mejor. Bueno, váyase. Pero se van a otro lugar y por allá en otro lugar buscan la manera y buscan porque ese es su deseo y quieren ser, ¿qué? Sacerdote. Y después la cosa termina mal. Termina mal. No puedo ser aquí y yo deseo serlo, me voy y la busco. Y la cosa termina mal. Y por eso no todo el que entra en el seminario puede ser. No todos. Pero cuando ven que usted lo desea por encima de cualquier cosa, le dicen, no, usted no puede ser. Vemos que Dios no lo ha llamado. Vayas. Pero hay gente que desea hacerlo. Desea con toda el alma, con todo el corazón. No es el deseo suyo. Es el llamado ¿de quién? De Dios. Es Dios quien llama. Yo quiero ir para la luna. Pero a mí la NASA no me va a mandar. Porque van los que se llaman, los que estudiaron esto, no los que tienen deseos de serlo. Jeroboam actuó así. ¿Usted quiere serlo? Venga para acá, yo lo nombro. Punto, se acabó. ¿Y cuánta gente no desea que los que están al mando sean qué? Unos Jeroboam que digan a todo que sí. Hay seminaristas, no lo vayan a decir, pero hay seminaristas que quieren que de rector sea un qué? Un Jeroboam. Venga, sí, ordénese. Y hay rectores que son Jeroboanes, que eso no le prestan atención a nada, por más que le digan, por más que le hablen, por más que les enseñen. Pero es que hay que dejarlo, ¿qué podemos hacer? Pobre muchacho ha pasado aquí tantos años. Venga, él quiere ser sacerdote. Y entonces
la vocación ya no se valora por el llamado, sino que se valora ¿por qué? Por el deseo, como hacía ¿quién? Jeroboam. ¿Usted quiere serlo? Venga. Hay rectores que son Jeroboam, que por el deseo del joven, pero es que él quiere ser sacerdote. Y hay obispos también, que cualquiera, y después se llevan su chasco, porque el sacerdote mete la pata, porque él lo que decía era ¿qué? Deseaba era llegar hasta allá. Oye, no es solamente desearlo, es servir como debe ser. Dios lo elige y Él llama a los que Él quiere. No todos pueden llegar allá, no todos deben llegar tampoco. Porque Él instituyó a 12 y Él llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Nosotros en nuestro llamado es para estar ¿con quién? Con Dios y servirle a Dios. Oye, voy a estar con Él y servirle a Él. Y voy a portarme como debe ser, como un verdadero cristiano. Porque el sacerdote no se comporta como un sacerdote, el sacerdote se comporta como un cristiano, como todos deberían portarse. Todos deberíamos portarnos igual, porque el sacerdote le da ejemplo ¿a quién? Al pueblo de cómo se debe comportar. Y el pueblo debe mirar el ejemplo del sacerdote, ¿para qué? Para comportar. Oye, ¿el sacerdote dice groserías? Si no dice, usted debe mirar el ejemplo. Oye, el padre, yo en tantos años que lo conozco, nunca le he escuchado una mala palabra, una vulgaridad. Porque eso sí, cuando la gente no le escucha una mala palabra al padre, pero el día que la escucha, no se le olvida y se asusta, sí. No se le olvida y se asusta. Virgen del Carmen, el padre dijo una mala palabra. Oye, usted debe seguir el ejemplo. El sacerdote no dice malas palabras, no dice, el sacerdote usted no lo ve en una licorería metido, usted no lo ve en sitios metidos. Oye, debe comportarse. Oye, yo también puedo hacer, si lo hizo el Padre, porque el Padre es un hombre tomado ¿de dónde? De entre los hombres, para ofrecer sacrificios a Dios. El Padre es como ustedes, de carne y hueso, no viene directo del cielo ni es un ángel. Entonces, si el Padre puede vivir de esta manera y hace las cosas y procura hacerlo todo bien, ¿por qué yo no puedo hacerlo? En tantos años yo he escuchado al Padre hablar y nunca he dicho una mala palabra, y yo no he salido de la iglesia y ya he dicho 3. Imagínense en la casa. Porque si ustedes pelean en la casa, pues el Padre también, pero sin malas palabras. ¿Ve? Lo que pasa es que la gente lo hace ¿con qué? Con malas palabras, insultos y todo eso. Oye, entonces nosotros debemos seguir el ejemplo. Por eso no todo el mundo puede hacerlo. Aunque Jeroboam no le prestaba atención a las cosas de Dios, Jeroboam todo, dice la palabra de Dios, consagraba como sacerdote a todo el que lo deseaba. Y dice la palabra de Dios, este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Oye, que todo el que desea hacerlo, yo le doy puerta abierta, dice la palabra de Dios, ¿eso es qué? Un pecado. Oye, y en reflexión a todo esto, mire qué difícil es ser rector entonces. Porque uno no puede dejar que todo el que desee sea, uno tiene que ser vigilante de eso. Y pedirle muchísima sabiduría a Dios para saber discernir esas cosas. En un joven, si puede o no puede. Porque hay que discernir muchas cosas. Humildad, sencillez, obediencia, capacidad. Todo eso hay que medirlo en un joven, en un seminarista. Háganlo ustedes cuando vengan, cuando los seminaristas vengan, evalúenlos ustedes mismos. Afabilidad, simpatía, amistad, todo eso hay que evaluarlo. Oye, el seminarista me pasó por un lado y no me saludó. Oye, el seminarista,
Yo recuerdo que había un seminarista X en la parroquia y se vestía mejor que el padre. Usted miraba al padre y miraba al seminarista y usted creía que el padre era el monaguillo de él. Sí, de verdad. Porque a veces por encima está ¿qué? Los caprichos. Los caprichos. Oye, yo quiero ser seminarista porque ahí, y ha pasado, porque ahí la gente, oye, me ayuda. Y no me ayuda con lo que ellos quieren, no, sino que me ayudan con lo que yo les exijo a ellos. Porque a veces son bien, ¿qué? Exigentes, a veces son bien exigentes y ahí usted refleja la humildad. Pasó con uno, padre, pero es que al seminarista le regalamos estos zapatos. Y yo decía entre mí, ni a mí me han regalado uno. Pero el seminarista no les gustó, dijo que eso no era, que teníamos que ir a la tienda tal a buscar tal, porque eso eran los que él quería. Ahí usted refleja la humildad, tanto del uno como del otro. Oye, yo lo llamé y le dije, hijo, aprenda a recibir lo que le den. Usted no está para exigir, es lo que la gentecita con el esfuerzo le quiere dar. Usted debe ser más bien, esa es la palabra, agradecido. Oye, porque ellos se están quitando, ellos están dejando de comprarse un par de zapatos. ¿Para qué? Para dárselo a usted y que usted salga diciendo que no, que es de aquello y de la tienda tal y tal y tal. Me parece que no está bien, le dije. Me gané un enemigo. Me gané un enemigo. Y eso es lo que uno tiene que valorar en los seminaristas. ¿Cómo son? ¿Cómo actúan? Porque muchas veces somos como Jeroboam. El que desee serlo, pues hay que darle cancha. Oye, si Dios lo pone a usted al frente de algo, es porque Dios sabe que usted puede discernir. Y usted, pero es que a medida, como dice el libro de los Reyes, es que a medida que usted se va envejeciendo, ¿qué va pasando? Se va dejando manipular. Se va dejando manipular. Oye, David envejeció, pero David no se dejó guiar por otros caminos. Padre, es que estamos en el siglo XXI. Estos son nuevos jóvenes y vienen para un modernismo. Oye, no, Dios nos da a nosotros y tenemos que pedirse, porque si no nos la da, pues hay que pedirse, la verdad. La sabiduría para discernir. Por eso yo digo, oye, hay rectores que se convirtieron en Jeroboam, porque ese joven deseaba ser sacerdote, no le prestaron atención a muchas cosas y se dejaron cegar y dejaron pasar a todos. Eso que todo, ¿para qué lo vamos a echar? Eso hay que dejarlo, eso en el camino se va arreglando. Si usted, que es el encargado, no lo arregla, ¿quién lo va a arreglar? Si Dios lo pone a usted al frente, ¿quién lo va a arreglar? Por eso la palabra de Dios es claro. Mire, Dios instituye a alguien, en este caso a los levitas. ¿Para qué? Para todo lo concerniente a Dios. Y Dios coloca a algunos para esta tarea, pero algunos se dejan como Jeroboam. Oye, yo estoy montado aquí, yo voy a dejar de seguir las cosas. Es que, y le dicen a uno, es que no es fácil. ¿Y quién dijo que las cosas eran fáciles? ¿Será que llevar una parroquia es fácil? Es difícil, pero hay que hacerlo, ¿sí o no? Oye, el pecado de Jeroboam fue dejar que todo el que quisiera, que el que andara desviado por el camino hiciera lo que quisiera. Oye, no. Por eso dice la palabra, oye, ese pecado lo destruye todo. Usted, su hijo quiere hacer lo que quiera. Es que yo quiero llegar a las 3 de la mañana. Yo deseo llegar a las 3 de la mañana. ¿Usted le va a permitir a su hijo que se le cumpla ese deseo? ¿Usted lo permitió? No. Y el deseo de él era llegar tarde, irse para la fiesta, borracho, aquello, lo otro. Que usted no le dijera absolutamente. Oye, pero usted fue un padre que no fue como Jeroboam. Cumplió con las cosas como debe ser.
Pero hay padres que son Jeroboam, que lo que el hijo desea, ven lo que sí, hágalo. Y ahí es donde usted puede discernir. Oye, ser como David, un hombre fiel a Dios, o ser como Jeroboam, que lo que los hombres desean, lo hacía con sus hijos. ¿Cómo es usted? Por eso debemos tener cuidado, porque ese pecado, dice la palabra de Dios, causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. En otra palabra, cuando usted le da permiso a los hijos suyos como ellos quieren, usted acaba con su familia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos el pan y el vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que sus mensajes escuchó, y dijo sí generoso, para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, para aceptar. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu divina majestad en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, y concede que se conviertan en el signo de la humanidad nueva, reconciliada contigo en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar su mérito coronas tus propios dones. Con su vida nos proporciona ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, santo, santo es el que nos redime. Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no. No, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Sanas alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará.
Tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, mi mamá María Roa y Flor Ruiz, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que espera, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por su mérito de oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en su santa y venerable mano, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Aclamar el misterio de la redención. Todos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Monseñor Eduardo Contreras, mi papá, Filadelfo Umaña, que nos han presidido con el signo de la fe y ya duermen el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédele el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelo en la asamblea de los santos apóstoles y mártires,
Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasio, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifica, los llena de vida, los bendice y los reparte entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos un saludo de paz. Con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Mueve en mí, oh Señor.
Salieron los discípulos a predicar el Evangelio y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la predicación con los milagros que hacían. Oremos. Dios nuestro, Padre de todos los pueblos, que nos hace partícipes de un mismo pan y de un mismo espíritu, heredero del banquete eterno. En esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio, concédenos benigno que la muchedumbre de tus hijos, perseverando en la fe, edifique unánime el reino de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Feliz día para todos y que Dios les bendiga.